¿Cómo están, amigos y amigas? Seguimos con este apasionante podcast Apocalipsis, Misterio y Revelación. En esta ocasión vamos a seguir con la carta a la iglesia de Tiatira. Esto está escrito en Apocalipsis, en el capítulo 2, a partir del versículo 18, y que dice así, el mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos y hermanas, en el nombre de Jesús. La verdad es otra maravillosa carta que nos deja nuestro Señor Jesucristo. El Jesús que ya vino a la tierra, que murió por nosotros, que dio la vida por cada uno de nosotros, que resucitó al tercer día y que ascendió a los cielos y hoy está sentado a la diestra del Padre. Ese Jesús, Dios resucitado, glorificado, que hoy gobierna los cielos y que pronto vendrá nuevamente a la tierra. Él es el que manda al apóstol Juan a escribir este mensaje a 7 iglesias que había en Asia en el tiempo de los apóstoles, que en realidad, como la palabra de Dios es eterna, es perpetua, sería el conjunto de las cartas, de las 7 cartas, una carta a la iglesia, hasta la actualidad, hasta hoy, para que entendamos. El Hijo de Dios, en todas las anteriores y en las que vendrán después, comienza diciendo: yo conozco tus obras. Acá quiero recalcar esto. Hoy hay una doctrina perversa, diabólica diría yo, que dice, bueno, aceptamos a Cristo. Bien, decimos que creemos en Jesús y con eso basta. Y no tenemos que hacer más nada, porque ya Cristo hizo todo. Entonces, no importa si soy un holgazán, no importa si tengo un ídolo en mi casa, no importa si soy un asesino, si soy un pedófilo, si trato con personas, si soy un narcotraficante, no importa nada. Con que diga que acepté a Cristo, listo, están todos mis pecados limpiados. Cristo ya lavó mis pecados, los postreros, los contemporáneos y los que voy a cometer en el futuro. Y que el día de mañana, así mi vida sea un desastre, así golpee a mi esposa, no sé, mate a mis hijos, esté a favor del aborto, apoyo el comunismo, no sé, el islam, el budismo. Bueno,
entro en el cielo, mañana Jesús me recibe con los brazos abiertos, porque algún día dije que creía en Jesús. Realmente es algo perverso, es algo completamente diabólico, porque si el propio Dios, el propio Jesús, quien dio la vida por nosotros, estuvo en el lugar nuestro para que entendamos cómo funciona la gracia de Dios. Bueno, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Amén, incluidos los pecados que he cometido hasta llegar a Cristo. Jesús los limpia, es como que los borra. Dice, borró, cuenta nueva, él ya pagó mi deuda. Es como si yo tuviera una deuda en el banco. Viene alguien y salda mi deuda. Bien, quedo en blanco, ya salí del veraz, ya salí de las deudas. Ahora yo contraigo de nuevo una deuda. Bueno, la persona que pagó la deuda anterior. Pero no tiene por qué pagar la deuda que yo vuelvo a contraer. Quien haya trabajado con un banco, tiene una tarjeta de crédito, sabe que es así. Yo puedo saldar una deuda, pero eso no significa que yo salde esta deuda y mañana contraiga otra deuda y el banco me perdone. No, lo que se me perdona es lo anterior. De acá para adelante, bueno, es cuestión mía, está en mí, en obrar para bien. Por eso a todas y a la iglesia misma, Jesús le sigue diciendo, yo conozco tus obras. Y ahí viene un mensaje para cada una de las iglesias. En este caso, a Tiatira. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Otra de las cosas. El ángel sería la cabeza de la iglesia. Bueno, hoy como cabeza puede ser un sacerdote, puede ser un pastor, puede ser un apóstol. Bueno, póngale el nombre que usted quiera. Es alguien que está al mando de ese lugar, de esa congregación. Y acá hay una cosa importante, ¿no? Jesús manda a decirle por otra persona a esa persona que es la cabeza de ese lugar. Él no va personalmente y ni siquiera el Espíritu Santo, ni siquiera el Espíritu de Dios le habla a esa persona. ¿Por qué? Porque hay un pecado en el medio. Si leemos todas las cartas, hay un problema, hay un pecado. Y donde hay pecado, Dios no puede estar. Lo vemos en el mensaje de la cruz. Jesús se convierte en el pecado, Jesús carga con nuestros pecados. ¿Y qué pasó? El Dios Padre lo abandonó, el Espíritu Santo lo abandonó. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre el justo y el injusto. Entonces Jesús manda por Juan, que Juan estaba santificado y tenía toda la autoridad como para que Jesús se le presente y la autoridad como para hablar a las iglesias, a la cabeza de la iglesia. Y le dice, yo conozco tus obras, y tu amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Un conjunto de cosas que tenemos que tener, ¿no? Obras. Tenemos que tener amor, tenemos que tener fe, servicio, el trabajar. No podemos ser personas improductivas, inactivas. Y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Como termina diciendo, ¿no? Que nos va a dar a cada uno según vuestras obras. Si leemos al final del Apocalipsis, que ya llegaremos para explicarlo
con más detalle. Dice que un día, que ya determinado por Dios, se van a levantar los muertos desde el comienzo de la humanidad hasta el último desde ese día. Los que están vivos van a ser transformados y nos vamos a presentar todos delante del trono de Dios. Y dice que ese día se van a abrir los libros con todas las obras que hemos hecho durante nuestras vidas. Y ahí vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y según lo que hayamos hecho para bien o para mal, va a ser o el beneficio que tengamos, la recompensa o el castigo. Volviendo a la llamada de atención que le hace Dios al ángel de Tiatira. Empieza como diciendo, bueno, hacés bien esto, hacés bien aquello, me gusta esto, me gusta aquello. Pero tengo una cosa contra ti. Que toleras a alguien que está en pecado, pero no solo está en pecado, sino que contamina al resto y enseña, todavía no solo contamina, sino que enseña el pecado que ella comete a que los demás también lo cometan, y todavía añade otro pecado. Habla del pecado de fornicación. Bueno, no vamos a explicar porque ya sabemos lo que es la fornicación. El adulterio es un pecado sexual. Acá está hablando directamente de un pecado sexual. No está hablando de la fornicación de ídolos. Bueno, yo adultero teniendo a otras personas o cosas como Dios antes que a Dios. Bueno, esa es una clase de fornicación, la idolatría. Pero acá está hablando de la fornicación sexual. ¿Por qué? Porque él aclara, ¿no? Dice en el 22, y he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dice, no solo, por eso a veces cuesta entender, ¿no? Personas que llegan al camino, que conocen las cosas de Dios, y aún así se dejan llevar por los deseos de la carne, digamos, o sus emociones, no sé, por el diablo. Y a cometer el pecado, y no solo se quedan en cometer el pecado, sino que lo divulgan y lo enseñan como cosa buena. Acá vuelvo de nuevo a lo que decía al principio. Hoy hay una doctrina que dice, bueno, salvo una vez, salvo para siempre. Bueno, acepté a Jesús, me bauticé, supuestamente recibí el Espíritu Santo, ya está mi nombre escrito en los cielos, y gloria a Dios, no importa lo que haga, Jesús ya murió por mí, por mis pecados, bueno, puedo pecar deliberadamente, y bueno, el día de mañana voy al reino de los cielos. He conocido pastores que excusándose de sus pecados, pecados atroces, ¿no? Pecados de fornicación, pecados hasta de adicciones a las drogas, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, y todavía, como Jezabel, lo predican. No, está bien, no está mal que si te fumas un porro, no está mal si te tomas un vino, no está mal si tenés relaciones con cualquier mujer, adulterando. Total, Dios perdona. Una atrocidad. Por eso no entiendo eso. Bueno, conocí las cosas de Dios, conocí la palabra de Dios. Yo sé que hay límites. Aparte, el Espíritu mismo batalla dentro de nosotros, diciendo, no, es por acá, es por allá. La palabra de Dios me dice que el Espíritu de Dios nos enseñaría todas las cosas.
Es más, dice que el Espíritu de Dios gime dentro de nosotros. Ahora, si yo tengo el Espíritu de Dios y yo, por terco, por duro, por, no sé, por no haberme dado cuenta, porque soy humano, bueno, voy por un mal camino, estoy haciendo algo malo. Bueno, el Espíritu de Dios va a gemir dentro mío para que yo cambie ese camino, para que yo deje de hacer lo malo. Ahora, si no hay un Espíritu de Dios gimiendo dentro de mí, me tengo que replantear, realmente me estoy convertido, realmente cambió mi vida. En el nombre de Jesús. Ahora, yendo a la cabeza de la iglesia, al que tiene las ovejas bajo su mando y quizá otros siervos bajo su mando. Acá Jesús es bien claro, ¿no? Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, que se dice y profetiza, y enseña a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. No solo la fornicación, sino está hablando de los alimentos. Hoy también se enseña que no, podemos comer cualquier cosa. No, la palabra de Dios dice que hay cosas que podemos comer y hay cosas que no podemos comer. La palabra de Dios dice, podemos participar de la mesa del Señor, pero no podemos participar de la mesa de los demonios. No podemos comer cosas sacrificadas a los ídolos, no podemos comer sangre ni animales muertos por asfixia. Está escrito en el Nuevo Testamento, escudriñen las Escrituras y lo van a encontrar. En el nombre de Jesús. Y acá Jesús lo aclara. Lo enseña no solo a fornicar, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y dice a mis siervos, eran personas que conocieron las cosas de Dios, que hasta estaban sirviendo a Dios. Pero se torcieron de tal manera que se echaron, como dice la misma palabra, las profundidades de Satanás, que ellos mismos dicen que la nombraron las profundidades de Satanás. Es como que el pecado ya tomó el lugar de Dios y estaba gobernando sus vidas. Y la verdad es triste. Pero sin embargo, Dios acá le dice que le da una oportunidad, en el nombre de Jesús. Pero lo que Dios no permite es que uno tolere el pecado, en el nombre de Jesús. Y para que entendamos, dice la palabra de Dios que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Algunos dicen que bueno, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al del Nuevo Testamento. No sé qué Biblia lee, ¿no? Porque bueno, una lee el Nuevo Testamento y dice exactamente igual al Antiguo Testamento. En el nombre de Jesús. Hay palabras de Jesús que son tremendas. La verdad que, por ejemplo, Juan, cuando evangelizaba, decía, el hacha ya está puesta a la raíz. Todo árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Lo decía un poco más brusco y más violento. ¿Qué está diciendo? Nosotros tenemos que ser personas productivas. Un árbol que no da fruto, ¿para qué sirve? Para nada, para ocupar lugar, para ocupar un lugar que podría ocupar otro que sí dé fruto. En el nombre de Jesús. ¿Y el fruto para qué sirve? Para que nos alimentemos los humanos y para que se alimenten las aves del cielo, los animales, hasta los insectos polinizan a través de las flores. Pero antes del fruto viene la flor. Entonces es todo un proceso que todo tiene que servir. Ahora yo soy un árbol seco, no sirvo para nada, no sirvo ni para polinizar porque no doy flores y no doy fruto, no soy un alimento ni para los humanos ni para los seres vivos. Bueno, entonces lo que yo tengo que ser una persona que dé fruto y que los frutos sirvan para alimentar a otros. Ahora, ¿cuáles son los frutos? La palabra es bien clara, los frutos del Espíritu.
amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, templanza, fe. En el nombre de Jesús. Empieza con el amor, el fruto. Bueno, acá si leemos el mensaje de Tiatira, dice, conozco tus obras, tu amor, fruto del Espíritu Santo, fe, fruto del Espíritu Santo, servicio, es un fruto de la pasión de la persona por servir a Dios, por hacer algo de lo mucho que ella hizo por nosotros. Paciencia, otro fruto del Espíritu Santo, y que tus obras postreras son más que las primeras. En la palabra de Dios también nos dice, todo lo que venga a nuestras manos para hacer, hacerlo como para el Señor, porque de Él recibiremos la recompensa. Entonces lo que nosotros tengamos para hacer, nuestras obras, siempre tienen que ser perfeccionadas. No podemos tener una obra, bueno, hoy voy a hacer las cosas así, no, porque bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, lo que sea para el trabajo secular, sea para la iglesia, sea para mi matrimonio, sea para con mis hijos, sea como para con un vecino. Siempre tengo que dar lo mejor y en todo tiene que estar esos frutos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Pero con respecto a la tolerancia, bueno, lo voy a leer para no extendernos, pero ustedes después léalo. Con respecto a Jezabel. La primera Jezabel, que está en el libro de Reyes, está en el segundo de Reyes, en el capítulo 9, a partir del versículo 30, ahí explica la muerte de Jezabel. ¿Cómo murió Jezabel? Jezabel era una mujer que perseguía a los hombres de Dios, los asesinaba. Y en el mientras tanto, también dice que fornicaba y que se pervertía sexualmente. Es más, cuando llegó el profeta Jehú, que fue el causal de la muerte de Jezabel, dice que ella cuando lo vio se maquilló como una prostituta, como lo que ella era. Pero bueno, lo peor en sí que hizo Jezabel no era corromper su cuerpo, sino que ella atentaba contra la vida de los siervos y los asesinaba, los mataba. Ella quiso matar al profeta Elías. Acá está Jezabel, que habla en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira. También mata a los siervos de Dios. He conocido mujeres así. Y he peleado contra ella, no. Digamos, uno cuando ve el pecado, como dice acá, uno no lo puede tolerar. Y lo tiene que batallar, lo tiene que combatir. Destruye a los hombres de Dios. Porque una vez que los contamina con el sexo, destruye el alma de esa persona. Es más, hasta puede llegar a hacer perder el Espíritu Santo y hasta la salvación. En el nombre de Jesús. Que ese es el fin del diablo, que la persona no sea salva. Y cuanto más un siervo de Dios, el diablo, como dice la palabra, anda como el león rugiente buscando a quien devorar, pero más apunta a los hombres y mujeres que puedan salvar a otros. Entonces, el fin del diablo, en este caso el de Jezabel, era destruir a los siervos. Como dice acá Jesús, enseña a mis siervos. En nombre de Jesús. Bueno, el fin de Jezabel, se llegó el profeta, ella se maquilló como una prostituta, de manera burlona salió al balcón, a la ventana, donde ella estaba, del castillo. El profeta Jehú levantó la vista y dijo, ¿quiénes están conmigo? Y unos eunucos que estaban junto a Jezabel se asomaron y dijeron, nosotros estamos contigo, con el Dios de Israel. Y el profeta dijo, empújenla por la ventana. Y la tiraron de la ventana y la mataron. En el nombre de Jesús. Hoy nosotros tenemos otras armas. Hoy no podemos andar matando gente, porque bueno, la palabra de Dios dice que hierro mata, hierro muere.
Y Jesús exhortó a los apóstoles en un caso en el que ellos dijeron: Señor, ¿hacemos descender fuego del cielo para destruirlos a todos? Y Jesús dijo: no he venido a destruir, sino a salvar lo que se había perdido. Nuestras herramientas, una de las herramientas o armas que tenemos, como habla la palabra de Dios en la armadura de Dios, dice que es la oración, orar en todo tiempo, en el nombre de Jesús. Y tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesús. Si la persona quiere cambiar, gloria a Dios, tiene una oportunidad delante de Dios. Como dice acá: al que venciere y guardar mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acá hace una referencia a un salmo, creo que es el Salmo 2, si no me equivoco. Sí, dice: el reinado del ungido Jehová. Está hablando de Jesucristo. Y dice en el versículo 8: y pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás como vara de hierro, como vasija del alfarero lo desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Acá no solo nos dice a nosotros que vamos a regir junto a Jesús cuando Él venga a reinar nuevamente, o quizá en el nuevo cielo y en la tierra. Y también le habla a los reyes de la tierra, que hoy serían los presidentes, los que están en eminencia, como dice la palabra. Y dice: sed prudentes, admitid amonestación. La mayoría de los reyes, de los gobernantes, no admiten amonestación. Hay personas que hasta tienen causas hasta de corrupción. Y son unas bestias, la verdad que son unas bestias. Y se piensa que se pueden burlar de Jesús. Y de Jesús nadie se burla, es imposible. Para que entendamos. En sí no te podés burlar de la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo de Venezuela. Desde que empezó Hugo Chávez, una bestia, un asesino, un asco de persona, todo el daño que causó sobre esa nación. Y para que entendamos, ¿no? ¿Por qué la nación cae en maldición? Porque nosotros al elegir un gobernante le estamos dando toda la autoridad para que él nos represente. Bueno, el presidente sería el representante de cada ciudadano de esa nación. Y nosotros con nuestro voto elegimos un presidente y que después hace todo lo contrario a la voluntad de Dios, es lógico, justo que yo caiga en maldición, porque Él es el que me representa a mí. Y la palabra de Dios dice que, por ejemplo, Hugo Chávez maldijo abiertamente a Israel. Bueno, la palabra de Dios dice: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Bueno, Hugo Chávez representa a Venezuela. Entonces, lo que sale de la boca de Hugo Chávez es lo que sale de la boca de Venezuela. Entonces, por la palabra de Dios, la maldición cayó sobre Venezuela. Por eso pasó lo que pasó y hasta ahora sigue pasando lo que pasa. Y para que entendamos que nadie se puede burlar de Dios ni Jesús, este hombre Maduro se pensó que se estaba burlando de Dios, de Jesús
y de la gente, después de todas las atrocidades que cometió. Un día dijo, le entrego la nación de Venezuela a Jesús, que él gobierne esta nación. Y bueno, ¿qué pasó con Maduro? Lo metió preso. Lo sacaron del país como sacan, no sé, un grano de un costal. Si eso no es la mano de Dios, después podemos decir que está bien, que está mal lo que hizo Estados Unidos, pero bueno, fue un instrumento de Dios. Eso no hay ninguna duda. Dos hombres que se burlaron de Dios en esa nación y los dos terminaron mal. Y acá, bueno, dice que si yo voy a regir las naciones con vara de hierro, que es una promesa que Dios me da por haber sido fiel, por haber guardado el pacto de Dios, por haber guardado mis obras, mi amor, mi fe, mi paciencia, y haber perseverado hasta el fin. Dice que Dios promete también que yo pueda gobernar. Ahora, los que vayamos a gobernar siendo santos, seguramente vamos a gobernar con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma fe, y vamos a cuidar de esa nación como si cuidáramos del propio Dios, del propio Espíritu Santo que Él puso en nosotros. Por eso qué mejor que un hombre de Dios llegue siendo cabeza de una nación, como lo fue David, en el nombre de Jesús. Así que hermanos, hermanas, esta es la carta de hoy, este es el mensaje de hoy. La palabra de Dios es muy clara. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Para Dios lo que es pecado sigue siendo pecado, por más que el mundo lo aplaude, lo acepte y se divierta. Nosotros lo que es pecado lo tenemos que seguir llamando pecado y nos tenemos que apartar del pecado. Y si hay alguien que está en pecado y está bajo nuestra tutela, nosotros tenemos que reprender a esa persona. La palabra de Dios dice que primeramente lo reprenda en privado, si no hace caso que llamen a 2 o más testigos, si sigue sin hacer caso que los ponga en la congregación, y si sigue sin hacer caso que los expulse de la congregación. Son 4 pasos en el nombre de Jesús. Y una vez que se lo expulsa, dice que se lo tenga como incrédulo. Ni siquiera se lo puede llamar hermano. Pero bueno, primero son 3 pasos antes que eso. Así que bueno, hermanos, los bendigo en el nombre de Jesús y los espero en el próximo mensaje de Apocalipsis, Misterio y Revelación, que será el mensaje a Sardis, que es muy apasionante, también es una enseñanza maravillosa que nos deja el propio Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús.